Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Y antes de comenzar quería agradecerles a todos por sus likes, por sus suscripciones. Gracias por estar ahí cada vez que publicamos nuevo contenido. Y quiero invitarles a que recuerden activar el icono de la campana para que reciban notificaciones cada vez que publicamos algún episodio nuevo. Y hoy les traigo dos historias de funerarias. Dos historias que me contó un gran amigo que su familia ha estado en este negocio por muchísimos años. Y la primera historia la hemos titulado La niña no se quiere ir. Salvador es un amigo que conocí cuando estaba en la universidad. Nos hicimos grandes amigos y aunque teníamos clases diferentes, casi siempre coincidíamos a la hora del almuerzo. Nuestras conversaciones siempre fueron de cosas relacionadas con la escuela, hasta que un día me comentó que era técnico mortuorio y que estaba yendo a la universidad para estudiar medicina legal y convertirse en médico forense. Como pueden imaginar, desde que me confesó cuál era su profesión, lo atormenté a preguntas desde el día que me lo contó hasta el día que nos graduamos. Él me contó innumerables historias y una de las que me contó fue esta historia de una niña llamada Luz, de 5 años. Según le contaron los padres de la niña, Luz era una niña muy dulce. La niña era cariñosa y le encantaba conversar. El día 7 de julio tuvo su fiesta de cumpleaños. La casa estaba llena de niños. Todo estaba de maravillas. Pero sobre las 6 de la tarde, la madre notó que la niña estaba un poco fatigada. Se acostó en el sofá y decía que le dolía el corazón. La madre asoció el cansancio con haber jugado todo el día y la preparó para dormir. A medianoche, la madre se levantó con una extraña sensación y decidió ir a revisar que todo estuviera bien con Luz. Cuando llegó al cuarto, vio a la niña que respiraba con dificultad y estaba sudada pese a que el aire acondicionado estaba encendido. Trató de despertarla, pero la niña no reaccionaba. Inmediatamente llamó a los servicios de emergencia y 3 horas después de llegar al hospital, la niña falleció. Los padres estaban destruidos. Aquella inesperada muerte los devastó. Pasaron de celebrar el cumpleaños de la niña a preparar el funeral. Me contaba Salvador que los funerales de niños son los más duros. Todo el proceso es extremadamente difícil, incluso para los funerarios que ya están acostumbrados a lidiar con la muerte. La familia de Luz vino a la funeraria por recomendación de unos amigos. El funeral fue planeado por los tíos de la niña, pues los padres estaban muy mal. Sobre todo la madre, quien permanecía sedada por prescripción médica. Los tíos eligieron un pequeño ataúd blanco de madera, flores e hicieron una petición especial. Una petición un poco inusual cuando se trata de funerales. Pidieron globos, pues a la niña le encantaban. Salvador fue con su mamá a recoger el cuerpo de la niña al hospital. Como era una niña, sería su mamá quien se encargaría de bañar el cuerpo, vestirla, peinarla, maquillarla, embalsamarla. Salvador solo iba para ayudar a su mamá a poner el cuerpo de la niña en la camilla, pues su mamá había tenido una cirugía de columna y no podía cargar más de 5 kilos, y la niña pesaba unos 16. Salvador, con un respeto solemne, levantó el cuerpo de la niña y lo puso en la camilla. Una vez en la sala de embalsamamiento, la madre de Salvador procedió a preparar el cuerpo. Cuando la madre había terminado, Salvador fue para ayudarla a poner el cuerpo en el ataúd. Salvador se quedó asombrado de que la niña parecía dormida, vestida con un vestidito rosado pálido y un lazo blanco en la cabeza. Salvador le comentó a su mamá lo bien que le había quedado el maquillaje, pero la madre le aseguró que no había maquillado el cuerpo. Imposible. Mira cómo tiene las mejillas y los labios rosados. Por eso decidí no ponerle maquillaje y dejarla así. Si después necesita algo, la retocaremos un poquito. El funeral sería de 7 horas, de 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Pues aquí en los Estados Unidos no se velan a los difuntos toda la noche. Generalmente se hace un velorio por unas horas, después los dolientes regresan a sus casas y el próximo día se hace el entierro. Salvador y su madre posicionaron el féretro con las flores y una decena de globos. Cuando entraron los padres, el ambiente se cargó. El llanto de la madre helaba la sangre. En cuanto entró a la capilla, abrazando entre sus brazos una pequeña manta amarilla, se abalanzó sobre el féretro, pidiéndole a su hija que no se fuera. El llanto era desgarrador. La familia trataba de calmarla sin éxito. Finalmente, llegó la hora de terminar el velorio.
pero la madre se rehusaba a irse. A la niña no le gusta la oscuridad. La niña no quiere dormir sola. No me voy de aquí. Los padres de Salvador trataban de razonar con la madre, pero era imposible. La madre ofreció el dinero que quisieran. Les dijo que solo las dejaran pasar la noche con su hija. Salvador, conmovido con la escena, habló con su padre. Le dijo que él se quedaría en la funeraria, que de todas maneras había trabajo que hacer. El padre de Salvador aceptó, aunque no estaba muy contento. Él entendía el dolor de la familia, pero había algo que le incomodaba. Algunos familiares disimuladamente se fueron retirando y solo quedó el círculo más cercano de la familia. Salvador decidió darles espacio y se fue a la sala de embalsamamiento, pues tenía un par de cuerpos que necesitaba preparar y así aprovechaba el tiempo. Salvador se puso a trabajar y puso un poco de música con el permiso del difunto. Y cuando más concentrado estaba, escuchó unas risitas y unos pasos de niños corriendo detrás de él. Salvador salió y decidió dar una vuelta a ver quién estaba haciendo aquel alboroto. Pero solo estaba él y la familia que se había quedado velando a luz. Disimuladamente se acercó a un familiar y preguntó si había niños con ellos. Lo negaron. Salvador, para hacer la pregunta menos incómoda, les ofreció si querían que él les hiciera un poco de café. La familia dijo que se lo agradecería. Salvador fue a la cocina y preparó la cafetera. Otra vez, ahí estaban los pasos y las risitas de niños. Otra vez miró, pero no vio a nadie. Salvador les llevó el termo de café y unas tazas para que se sirvieran. Salvador le preguntó a la familia si alguien había corrido en dirección a donde él estaba trabajando, pero la familia lo negó, diciendo que nadie se había movido de allí. Salvador no pensó más en aquello y siguió en lo suyo. Como a las 7 de la mañana, fue a poner combustible al carro fúnebre para dejarlo listo para el entierro de Luz. Pronto llegó el padre, revisó todo, revisó que el carro estuviera en orden para el traslado del cuerpo al cementerio. En ese trayecto, la madre tuvo otra crisis nerviosa y agarró el féretro y no había forma de despegarla. Finalmente, el padre de Luz la logró despegar del féretro. Los familiares deseaban llevar el pequeño féretro en hombros hasta la carroza fúnebre, pero cuando fueron a levantarlo, pesaba casi 100 kilos. Discretamente dejaron el féretro sobre los pedestales en que descansaba y fueron a hablar con el padre de Salvador. Parece que el ataúd está trabado con algo, porque no podemos levantarlo. Es como si pesara 100 kilos. El padre de Salvador revisó, pero no había nada trabando el féretro. Pero efectivamente, estaba súper pesado. El padre de Salvador sugirió usar un carrito plegable para llevar el ataúd hasta el coche fúnebre. Le pidió a Salvador que llevara el carrito y él iría encendiendo el coche y trayéndolo hacia el frente de la funeraria. El padre de Salvador primero no encontraba las llaves del coche. Todos buscaron las llaves, pero no aparecían. Otra vez comenzaron los gritos de la madre. Aquello se estaba convirtiendo en un infierno. Finalmente aparecieron las llaves del carro. Estaban sobre el lavamanos. Nadie podía explicar cómo las llaves llegaron allí cuando el padre de Salvador no entró en ningún momento al baño. Cuando fue a encender el coche no encendía. Revisaron todo, pero todo estaba en orden. Otra vez intentaron y nada. Ahora la batería se había quedado sin energía. Trajeron otro carro de la funeraria y tampoco encendió. El padre de Salvador, desesperado, cambió la batería de su vehículo personal al coche fúnebre y finalmente logró encender el coche y llevarlo a la entrada. Después de mucho trabajo, lograron separar el féretro de los pedestales que lo sostenían y lo pusieron sobre el carrito con ruedas. Mientras iban sacando el féretro en el carrito, se sintió como una gran fuerza se sentó sobre el ataúd, una fuerza tal que ni las ruedas del carrito resistieron. Finalmente el padre de Salvador decidió apartar a uno de los tíos de Luz y hablar con él. La verdad, yo no soy creyente de las cosas paranormales, pero definitivamente hay cosas que no podemos explicar. Cuando una serie de eventos desafortunados como los que estamos viviendo ahora ocurren, generalmente es porque el difunto no se quiere ir. El dolor y el desespero de la madre está atando a la niña. Ya algunos de los presentes sospechaban que algo estaba ocurriendo allí. El tío comentó la situación con los más allegados y decidieron hablar con la madre. La madre ya estaba física y mentalmente agotada, y después que hablaron con ella y lloró por otros 10 minutos sin parar, finalmente se acercó al féretro de su hija y pidió que lo abriera. Puso la cobija sobre la niña, le dio un beso en la frente y le dijo:
Descansa en paz, mi niña. Mamá siempre va a estar contigo. Y cerró el féretro. Mientras hacía esto, uno de los globos de la decoración se soltó y vino volando suavemente hacia donde estaba la madre. Cuando intentaron cargar el féretro, ya no pesaba nada. Lo pusieron en la carroza y terminaron el entierro de la niña. Salvador me contaba que aunque esta fue la primera vez que él fue testigo de esto, es muy común que cuando los familiares no dejan ir al difunto o el difunto no se quiere ir, se desencadenan desafortunados eventos para obstaculizar el entierro. Uno de los más comunes es un gran peso en el féretro. A veces pesa tanto que, como en este caso, se rompen las rueditas del carro de transporte. Me contaba Salvador que por muchos meses, cuando estaba solo en la funeraria, escuchaba a niños corriendo, y un día mientras iba por el pasillo, vio de reojo a la niña pasar con un globo. Y la segunda historia de hoy la hemos titulado El difunto vino a su funeral. Mari era la novia de Salvador, este gran amigo del cual les conté. Salvador trabajaba como funerario en la funeraria de su familia. Durante el año 2009, el negocio estaba pasando por una crisis y tuvieron que despedir a la mayoría de los empleados. Aunque Mari era muy joven y no tenía experiencia laboral ninguna, decidió brindarse y ayudar a la familia. Decidió ayudar con cosas como la recepción, responder teléfonos, organizar documentos, pero hasta ahí. Como la familia de Salvador estaba pasando por una situación económica dura, Salvador no tenía mucho tiempo para ir a citas con ella, pasar tiempo juntos, así que pensó que de esta forma podrían estar juntos más tiempo y así también echaría la mano a la familia. La familia agradecida aceptó la ayuda, pues solamente estaban los padres, Salvador y su hermano. Solo ellos cuatro se encargaban de todo, de embalsamar los cuerpos, recoger los cuerpos de los hospitales y de las oficinas forenses, de preparar los cuerpos para los velorios, etc. La única condición de Mari era no tener que ver nada con los difuntos, nada de contacto físico y contacto visual el menor posible. Después que salía de la escuela, sobre el mediodía, Mari se iba a trabajar a la funeraria y siempre se iba antes de que anocheciera. Contaba a Mari que una tarde, mientras estaba en la recepción y Salvador y su padre estaban preparándolo todo para el funeral de un señor, el señor había muerto de 87 años y la familia había planeado todo. El señor en vida había sido una persona muy meticulosa y querían que todo fuera impecable. 2 horas antes de que comenzara el velorio, Mari recibió una llamada en su celular. Era un número desconocido, era uno de esos números no registrados. Como ella no reconoció el número, decidió no contestarlo. Ella evitaba aquellas llamadas, pues muchas veces eran vendedores ofreciendo servicios que no necesitaba, y además de eso, no le gustaba que la estuvieran viendo usando su teléfono cuando estaba trabajando. Así que dejó ir la llamada al buzón de voz, y segundos después recibió la notificación de que tenía un nuevo mensaje de voz. Cuando revisó el mensaje, solo se escuchaba estática, no había nadie hablando. Así que no prestó atención y siguió trabajando. Había una orden de flores que no había llegado y estaba coordinando con la florería para que llegara antes de la hora del funeral. En el ajetreo de tratar de hablar con la florería y asegurarse de que la orden llegara en tiempo y correcta, puso su celular junto al teléfono de la funeraria. Cuando sonó el teléfono, inconscientemente tomó la llamada de su celular, pensando que era el teléfono de la funeraria. Funeraria Pérez, ¿cómo le puedo ayudar? Hola, ¿sería tan amable de confirmarme si hoy es el funeral del señor Oscar González? Sí, el cuerpo será expuesto de 4 a 10 de la noche. Ok, muchas gracias. Mari colgó y siguió en lo que estaba, cuando de pronto se dio cuenta que no había respondido del teléfono de la funeraria, sino que había respondido su celular. Inmediatamente buscó el historial de llamadas, y efectivamente, esa llamada había sido en su celular, de un número no registrado, igual que la primera. ¿Pero cómo van a tener mi número?, se preguntaba. En ese instante entraron los de la florería y se dispuso a recibir la orden. La orden no estaba bien. La familia solo quería lirios blancos, y los repartidores habían traído rosas y otras flores. Así que Mari dejó olvidado lo del teléfono y se enfocó en arreglar lo de las flores. Los repartidores estuvieron de acuerdo en llevarse las flores que habían traído por error y cambiarlas por las que habían pedido. Como a los 20 minutos llegó un señor a la funeraria. Era un señor muy mayor, pero bien parecido,
Vestía un traje negro y unos zapatos negros impecables, el cabello perfectamente peinado hacia un lado y un agradable perfume llenó la recepción. El señor muy educado le preguntó a Mary si en esa funeraria se haría el velorio del señor Oscar González. Mary le respondió que sí, pero que todavía faltaba como una hora antes de que comenzara el velorio. Mary contaba que el señor le inspiraba tanta ternura que le dijo: si quiere puede esperar aquí en la recepción y si gusta les prepararé un café. El señor agradeció amablemente y le dijo que no, que regresaría más tarde. Mary siguió en sus cosas y no prestó más atención. 30 minutos después ya habían regresado los repartidores con las flores correctas. Minutos después, Salvador llamó a Mary y le dijo que ya todo estaba listo. Y en ese instante, como si fuera un déjà vu, volvió a entrar a la funeraria el mismo señor mayor, bien parecido, vestido con su traje negro y los zapatos negros impecables, el cabello peinado perfectamente hacia un lado, y otra vez la agradable fragancia del perfume llenó la recepción. Y muy educado le preguntó a Mary: ¿esta es la funeraria donde será velado el señor Oscar González? Sí, pero todavía faltan unos minutos antes de que abramos la capilla donde será velado el cuerpo. Si gusta puede sentarse y con mucho gusto le prepararé un café. Mary hizo lo mismo que había hecho antes, pues parecía que el señor no recordaba nada de su visita anterior. El señor insistió amablemente que le gustaría ver el cuerpo y asegurarse de que todo estuviese en orden. Mary se sintió un poco mal en negarle al señor la entrada a la capilla, así que llamó al papá de Salvador y le explicó lo que sucedía. El padre de Salvador dijo que estaba bien que lo dejara entrar. Mary le informó al señor que le había conseguido el permiso para entrar un poco antes, así que Mary lo escoltó hacia la capilla número 3, donde sería velado el cuerpo. La verdad, solo lo acompañó hasta la puerta, y una vez que le indicó el lugar, fue hasta el baño a retocarse el maquillaje. A su regreso a la recepción, vio de reojo al señor inspeccionando las flores. Se sintió triste por el señor, seguro era un familiar o un amigo cercano, pero a la vez se sintió aliviada que pudo ayudar al señor a tener aquellos minutos extras con su ser querido. Mary regresó a su puesto y no se movió de allí hasta que llegaron los familiares. Primero llegó la viuda con las 3 hijas. La hija mayor del difunto, con la ayuda de su esposo, traía un retrato grande del difunto, con un listón negro, retrato que pondrían junto al féretro como parte de la decoración. El parecido de la persona de la foto con el señor que había entrado unos minutos antes era escalofriante. Mary se acercó discretamente a la hija, quien se veía afectada pero guardaba la compostura. Disculpe, no sé si hice bien, pero un señor vino hace unos minutos y me pidió entrar primero para asegurarse que todo estuviese correcto. Por el parecido de la foto, me aventuraría a decir que es el hermano gemelo, o al menos hermano. La hija del señor miró un poco curiosa a Mary y le comentó que su padre no tenía hermanos y que todos sus parientes ya habían muerto en Europa, de donde él era originario. Mary quedó curiosa y un poco preocupada, pues tal vez había dejado entrar a alguien que no debía. Y aunque pidió la autorización al padre de Salvador, se sintió responsable por aquello. Por este motivo, acompañó a la hija disimuladamente con el pretexto de mostrarle el lugar. Para su sorpresa, en la capilla no había nadie. Solo estaba el cuerpo de aquel mismo señor que ella había visto unos minutos antes, perfectamente peinado, el mismo traje negro y el perfume, aquel agradable aroma que llenaba la habitación. No había forma de que una persona hubiese salido de la funeraria sin que ella lo hubiera visto. La única puerta de acceso al exterior estaba en la recepción, y la puerta de emergencias trasera tenía una alarma que, si la abrían, se activaba y emitía un sonido estridente. No había otra explicación. Tenía que ser aquel difunto el que le habló unos minutos antes. En ese momento entró Salvador y su padre. Al instante, Salvador percibió que algo sucedía y la sacó disimuladamente de la capilla. Unos temblores se apoderaron de Mary, que no atinaba ni a caminar. Salvador la llevó a la oficina y allí le contó a Salvador y a su madre lo que le había sucedido. La madre de Salvador le explicó a Mary que muchos difuntos van a su funeral, no solo porque es el momento final donde muchos aceptan su fallecimiento, pero también es el momento en el que se despiden de sus seres queridos. Hola, mi nombre es Alex y he sido médico forense por más de 20 años.
Aunque soy un hombre de ciencias, también reconozco que hay algo más allá que nuestro conocimiento científico no puede explicar. Desde que estaba en la escuela de medicina, un profesor de anatomía, que también era forense, me enseñó muchísimo con todo lo que tiene que ver con la preparación de cadáveres. Él siempre me decía, trata a un cuerpo como si fuera un paciente vivo. Háblale e infórmale de todo lo que vas a hacer. Él me enseñó incluso que cuando un cadáver está en rigor mortis, si le hablas, muchas veces el cuerpo se relaja. En el año 2005 tuvimos un problema en la oficina forense donde hacíamos las autopsias. Así que el gobierno hizo un contrato con una funeraria local para que nos rentara un espacio. Desde el primer día que nos mudamos al nuevo local, la verdad me sentí un poco incómodo. El ambiente estaba un poco pesado, pero se lo achaqué al cambio de ambiente. Era un nuevo lugar después de todo. Pronto me aclimaté al lugar y hice muy buenas amistades con las personas que trabajaban del otro lado, en la parte de la funeraria. Una tarde, mientras estábamos del lado de la funeraria tomando un café, escuché un ruido raro. Era como si algo de madera hubiese estallado. Enseguida pregunté qué era aquello y me dijeron, es nuestra alarma de trabajo. ¿Cómo así? Sí, definitivamente eso fue un ataúd. Unos dicen que truenan por el cambio de temperatura y hace que la madera se expanda, pero para nosotros siempre ha sido señal de que pronto tendremos un difunto. La verdad pensé que me estaban tomando el pelo, pero 5 minutos después entró una llamada. Una familia estaba pidiendo los servicios de la funeraria porque el abuelo había fallecido. No sé si fue casualidad, pero sí ocurrió. Y aunque viví otros muchos sucesos sin explicación en aquel edificio, lo más escalofriante que experimenté fue hacer la autopsia a una chica de 16 años. Fue el mes de diciembre, había mucho frío y como es de esperar el volumen de trabajo aumentó. Recuerdo que recibí una llamada de la policía pidiéndome que hiciera una autopsia de emergencias, lo antes posible, pues se trataba de un homicidio y presuntamente el culpable estaba en las calles y podría volver a actuar en cualquier momento. Cuando trajeron a la chica, quedé impresionado con su belleza. Parecía viva. Mi asistente Ana, cuando la vio, también se impresionó. El cuerpo tenía una expresión placentera que desbordaba paz. Creo que esa expresión es lo que resaltaba más su belleza. Como es mi costumbre, le hablé y le expliqué lo que iba a hacer. Le quitamos toda la ropa y vimos que en el área de las entrepiernas estaba destrozada. El área pública recibió más de 10 cortes, con un objeto punzocortante, probablemente un cuchillo muy fino. Cuando estaba examinándola, vino a mi cabeza mi novio. No le comenté nada al asistente, pero aquella idea no salía de mi cabeza. Determinamos que la causa de muerte había sido por un corte en la vena cava, lo que llevó a una hemorragia masiva. La chica básicamente murió desangrada. Me llamaba mucho la atención la expresión de la chica, pues muchas veces cuando una persona muere de heridas traumáticas o de dolor, esto se refleja en su expresión facial. Pero aquella chica mantenía una expresión pacífica. Cuando terminamos de hacer la autopsia, cerré las incisiones y traté de suturar la mayor parte de las heridas. Quería que quedara lo mejor posible. Concluí que aquello no había sido un ataque casual, ni un robo. Aquello era un ataque personal. Aquellas heridas reflejaban rabia. Llamé al detective que llevaba el caso y compartí mis sospechas. El inspector me dijo que, por favor, le permitiera a la familia ver el cuerpo, que estaban allí esperando. Aunque era un poco tarde, le dije que no había problemas. Un rato después vinieron los padres y los primos, que eran muy cercanos. La familia entró y descubrí el rostro de la chica, pero solamente hasta la altura del cuello. La madre, entre llantos y sollozos, comentó lo impecable que se veía, que no parecía estar fallecida. Pero cuando se acercó uno de los primos, el rostro de la chica cambió. Una expresión de horror y de dolor se dibujó en su rostro. El rostro del chico mostraba una expresión de resentimiento y de desprecio. Enseguida me acerqué al cuerpo y lo cubrí. Les pedí amablemente que se fueran, pues no quería que la madre la viera en aquel estado. Tenía la corazonada que aquel chico tenía algo que ver, o por lo menos sabía algo. Enseguida llamé al detective y le comenté lo que ocurrió. El detective me contó que ya tenían al novio de la chica en custodia, que era el principal sospechoso, pero que de todas formas investigaría al primo. Llamé a mi asistente para que me acompañara a ver el cuerpo. Le conté de lo extraño de la situación, pues
La verdad que los cuerpos pueden tener espasmos, abren los ojos, incluso se pueden mover, pero nunca vi algo como aquello. Mi asistente quedó muy asombrada con aquella expresión. Era lo opuesto a la expresión que habíamos visto anteriormente. Antes de irme ese día, me paré junto al cuerpo de la chica e hice una oración. También le hablé. Le dije que no sabía por qué había puesto aquella expresión, pero que no permitiría que lo que le había sucedido le quitara la paz. Que yo estaba plenamente seguro que quien le había hecho aquello pagaría. Y cerré la bolsa que contenía el cuerpo. Meses después me enteré que en el curso de la investigación descubrieron que el primo la había atacado en un ataque de celos. El chico siempre estuvo enamorado de ella, pero ella nunca tuvo ningún otro interés que no fuera los lazos familiares. El primo descubrió que la chica había tenido relaciones con su novio y por eso la atacó. Creo que cuando me vino el pensamiento de mi novio, era ella preocupada para que no fueran a cometer una injusticia contra aquel chico. Y la segunda historia la hemos titulado La funeraria clandestina. Hola guerrero, esto me lo contó un primo que falleció hace unos años. Cuando él tenía 18 años, comenzó un programa técnico funerario. Siempre le atrajo esa profesión, todo lo que tenía que ver con cadáveres, la preparación, embalsamarlos. Cuando se graduó comenzó de aprendiz en una funeraria de la ciudad. Aquella funeraria era un negocio familiar de muchos años, pero estaba atravesando problemas financieros, así que la vendieron. Los nuevos dueños tenían pinta de cualquier cosa menos de funerarios. Los nuevos dueños ofrecieron un trabajo de tiempo completo pagando el triple de lo que se pagaba en la industria. Los nuevos dueños no estaban interesados en la parte de hacer funerales ni nada de eso. Ellos solo necesitaban operarios para los hornos crematorios. Los hornos operarían a cualquier hora. Eran 4 operadores. Trabajarían en turnos de 12 horas. Los dueños les prepararon hasta habitaciones para el turno de la noche, para que descansaran y estuvieran cómodos. Hicieron una reforma en la vieja casa que hacía de funeraria e instalaron 6 hornos de cremación. Al principio, mi primo pensaba que el señor tenía negocios con otras funerarias y que harían las cremaciones para aquellos que no tenían crematorio. Pero las cosas se comenzaron a poner raras. A veces, a medianoche, venía una camioneta con restos humanos en bolsas de basura y nos decían que incineráramos los restos. Los cadáveres no tenían ninguna identificación. El jefe nos decía que pusiéramos todas las cenizas juntas en una bolsa, para cuando vinieran a traer los cadáveres, se las llevaran. Con los días me fui haciendo amigo de nuestro jefe, y un día me dijo que el dueño de todo aquello le decían el conserje. Él era quien limpiaba la parte sucia del crimen organizado. Si había que desaparecer algún cuerpo, él era la persona a la que llamaban. Ahora parecía que estaban trabajando para alguien que estaba involucrado en tráfico de órganos. Por eso habían tantos cuerpos. Aquello me chocó y la verdad quería irme de allí en ese momento. No quería nada más que ver con aquello. Cuando le fui a decir a mi jefe que me iba, alguien lo llamó por teléfono. Había una petición especial del conserje. La amante del jefe del cartel había muerto y él quería velarla. Uno de los chicos que conocía del trabajo le contó al conserje que yo era muy bueno haciendo la preparación de los cuerpos. Así que mi jefe vino y habló conmigo. Dice el conserje que es un favor especial para él. Antes de que pudiera hablar y rehusarme, llegó una troca negra donde traían el cuerpo de la chica. Lo primero que noté fueron los moretones que la chica tenía en el rostro, las marcas de estrangulación en el cuello y los ojos muy rojos, lo que se conoce por petiquia. Preparé un espacio para trabajar con los materiales que quedaban en el almacén de la antigua funeraria y me dispuse a preparar el cuerpo. Mientras lavaba el cuerpo, pude sentir cómo tenía las costillas rotas. Aquella chica había sufrido una tremenda golpiza. Como pude, la preparé y la puse en la gaveta refrigerada para retrasar la descomposición. Y así continué trabajando en el crematorio. Minutos después, uno de los chicos vino corriendo. Alguien estaba golpeando dentro del gavetero. Enseguida fueron a ver y cuando abrieron no había nadie. Solo la chica difunta estaba ahí. Pero no había forma de que fuera ella, pues mi primo decía que él mismo había preparado el cuerpo. Mi primo les dijo que tal vez era el sistema de enfriamiento y siguieron trabajando. Al poco rato, otra vez escucharon golpes y alguien pidiendo ayuda. Era la voz de una mujer sin lugar a dudas. Pararon y otra vez buscaron por todo el lugar, pero no vieron nada, ni a nadie. Pensaron que tal vez había sido una emisora que se había colado en el radio.
pero no pudieron saber con seguridad. Mi primo estaba como aturdido, primero de saber que aquello era algo ilegal y después de haber preparado el cuerpo de una chica asesinada. Ahora más que nunca quería desaparecer de aquel lugar. Como a las 6 de la tarde comenzaron a llegar más trocas, con flores y un ataúd. El amante quería velarla y darle un lindo funeral. Él llegó como una hora después, con una borrachera tremenda, armando un show, gritando y llorando. Había más de 15 hombres armados dentro de la funeraria. Nadie podía entrar ni salir. Todos los presentes tuvieron que entregar sus celulares. Decía mi primo que después que prepararon todo para el funeral, el amante de la chica se abalanzó sobre ella y lloraba. Decía, mira lo que me hiciste hacer. Según contaban sus hombres, la chica era la amante de aquel hombre. El hombre estaba casado y tenía hijos. Ella le pedía casarse con él, pero él se rehusaba a dejar su familia. La chica terminó con él y mientras ella estuvo soltera, él nunca la molestó. Pero una vez que se enteró que ella tenía novio, comenzó a perseguirla y a acosarla. Ese día, cuando llegó a la casa de la chica, estaba allí con su novio. En un ataque de celos, la golpeó hasta que la mató. A todos los empleados los obligaron a quedarse en la capilla. Pero contaba mi primo que más que un velorio, aquello parecía una fiesta. Todos estaban tomando y pusieron música. Mi primo no podía dejar de pensar en la familia de la chica. Mi primo y su compañero se retiraron a una esquina y en silencio observaron aquella grotesca escena. Mi primo decía que por un momento le pareció ver a una chica con un vestido rojo en la esquina opuesta a donde él estaba parado. La chica miraba aquella escena. Estaba visiblemente afectada. Por la posición en la que estaba la chica no le podía ver el rostro, pues por momentos se lo cubría con las manos, como llorando. Pensó por un momento que la chica era amiga de la difunta, que tal vez se había colado dentro de la funeraria. Así que le hizo señas a su compañero, pero cuando miró, no había nadie. Me dijo que no era posible que entrara nadie, porque la funeraria estaba rodeada de hombres armados, y las puertas estaban cerradas. Cuando aquel macabro show terminó, los mandaron a cremar el cuerpo. Mi primo se rehusó primero, pero su jefe le dijo, si no quieres arder en el horno de al lado, mejor ayuda, pues los hombres del cartel esperarán aquí y verán todo el proceso. Finalmente tuvo que acceder. Pusieron el cuerpo en el crematorio y en cuanto cerraron la puerta se comenzaron a escuchar unos gritos, unos golpes que parecían venir de dentro del horno. A todos se les heló la sangre, pues les pasó por la cabeza que tal vez la chica estaba viva. Pero era imposible. Mi primo la había embalsamado. El cuerpo no tenía sangre, no tenía fluidos, no tenía órganos. Finalmente acabó aquel desafortunado día y mi primo se fue a su casa. Contaba que en cuanto llegó fue directo a darse un baño. Mientras se duchaba, vio que una sombra pasó por detrás de la cortina y pensó que tal vez era su madre. Mamá, alcánzame una toalla, por favor. Pero nadie respondía. La sombra quedó parada frente a la cortina. Pensó entonces que era su hermano molestando como siempre. Deja de molestar, déjame, vete. Pero la sombra no se movía. Molesto, le dio un jalón a la cortina para descubrir que estaba solo en el baño. Cuando salió del baño, preguntó quién había estado en el baño, pero nadie respondió. La madre le dijo, todos estamos aquí viendo la televisión. La sala estaba muy poco iluminada. Todas las luces estaban apagadas y la única fuente de iluminación era la tele. Por el rabillo del ojo, mi primo vio cómo una sombra se movía de una esquina de la sala a la otra. Cuando enfocó bien, ahí estaba. Era la chica. La misma que horas antes había depositado en el horno crematorio. De un salto cayó en medio de la sala. Todos se asustaron. ¿Qué pasó? ¿No vieron eso? ¿No? ¿Qué cosa? Como una sombra. Es como una sombra que pasó por la sala. La mascota de la familia comenzó a ladrar, mirando a aquella esquina de la casa. Él sabía lo que había visto, pero no podía decirle a la familia. Primero, porque no aprobarían aquello, y segundo, porque los pondría en peligro. Si el cartel descubría que la familia sabía algo, los iban a matar a todos. Esa misma noche comenzaron las pesadillas. Él veía a la chica muerta en todos lados. La chica no dejaba de llorar. Mi primo nunca más volvió a trabajar en la funeraria. La verdad, ya ni salía de casa. No comía. Comenzó a perder el cabello, a perder peso. Su madre lo llevaba al médico, pero no encontraban lo que tenía. Una tarde, mientras estaban en la consulta de un especialista, una señora se acercó y le comentó a la madre que el chico no estaba enfermo,
que lo que tenía era un muerto oscuro, una chica joven que había muerto de forma muy violenta y que esta chica se había apegado mucho a él, que ella no quería hacerle daño, solamente quería estar cerca de él. La señora comentó que ella solía trabajar el espiritismo, pero que ya estaba muy mayor, pero que con seguridad su hija la podría ayudar. Después de pensarlo mucho, pues mi familia es muy católica, decidieron llevarlo a ver a la hija. La hija de la señora le confirmó que aquello era una obsesión espiritual. La chica se apegó a él porque sintió que por primera vez alguien había sentido compasión por ella. Alguien que no la juzgaba por lo que había hecho, ni hizo nada esperando a cambio de ella. La señora también dijo que aquel espíritu buscaba venganza en contra de la persona que la había matado. Después de varios rituales, lograron liberar a mi primo de todo aquello. Una tarde, mientras veía la televisión, pasaron en las noticias que el jefe de aquel cartel que había matado a la chica había muerto en un incendio, con todos sus guardaespaldas, mientras trataban de defenderse de la policía. Aquella funeraria clandestina dejó de funcionar, pues la policía hizo una redada y arrestó a todos. Mi primo desafortunadamente murió un tiempo después de una rara enfermedad. El espejo de la funeraria. Alonso trabajaba de chofer en un camión de mudanzas en la ciudad de Jacksonville, en el norte de la Florida. Un día lo llamaron para un trabajo. Una funeraria se había declarado en bancarrota y estaban vendiendo todos los muebles y equipos. Alonso estaba ayudando a empacar y a subir las cosas al camión. Mientras movía las cosas, vio un espejo con un marco negro y dorado que le encantó. Era una pieza única. Se veía que era muy antigua, pero no había perdido su belleza. Cuando terminaron de empacar todo, lo llevaron a la dirección indicada y allí descargaron el camión. Cuando terminaron de trabajar, Alonso llevó el camión al parqueo y antes de irse, decidió revisarlo para asegurarse que todo estuviera en orden. Y mientras revisaba el camión, allí se encontró el espejo. Alguien lo había dejado olvidado. Alonso llamó al número de la persona que había recibido los muebles, pero no contestaba. Al próximo día montó el espejo en su auto y fue hasta la casa donde habían dejado las cosas y curiosamente la casa estaba vacía. Alonso no quería quedarse con algo que no era de él, pero al no poder entregarlo a sus dueños, decidió llevarlo a su casa. Tal vez el universo había escuchado su deseo de tener aquel espejo. Solo llegó a la casa y lo colgó a la entrada. Por supuesto, no le dijo a la esposa ni a sus hijos la procedencia de aquel espejo. Pero como él, todos encontraron el espejo muy bonito. Pasaron los días y la niña más pequeña de la casa, que tenía 5 años, decía que había gente en el espejo. Los padres no le hicieron mucho caso, pues ya tenían bastantes problemas. Además, en la posición que estaba el espejo, reflejaba cuadros con fotografías que estaban colgados en la pared de enfrente, y pensaron que aquello era a lo que la niña se refería. El perro de la casa antes dormía siempre en el sofá de la sala, pero ahora no quería ni siquiera entrar a aquella habitación. Cosas raras comenzaron a ocurrir en la casa. Se escuchaban murmullos, las lámparas de la luz se fundían, las puertas de los estantes de la cocina a veces amanecían abiertas. Pero Alonso no prestaba mucha atención, pues tenía 3 niños en casa y los chicos siempre estaban haciendo travesuras. En las mañanas los niños se quejaban de que les quitaban las sábanas en la noche y que pasaban frío. Las cosas comenzaron a ponerse mal financieramente. Alonso y su esposa perdieron sus empleos. Los efectos electrodomésticos también se rompieron. La comida y las frutas se echaban a perder en cuestión de horas. Los niños comenzaron a enfermar. La niña más pequeña no dormía y tenía pesadillas constantes. La niña decía que había gente en la casa, gente que salía del espejo. Una noche Alonso se despertó y, como mismo decían los niños, sus sábanas estaban en el suelo. Trató de dormirse, pero no podía. Así que fue a la cocina a tomar un poco de agua. Y cuando pasó frente al corredor de la entrada, vio como un humo negro salía del espejo. Corrió hasta el lugar pensando que era un corte eléctrico lo que estaba causando aquel humo, o tal vez un incendio, pero no había nada. Cuando encendió la luz, todo estaba limpio. Cuando apagó la luz para ir a la cocina, vio de reojo cómo una sombra pasó por el espejo. Ahora Alonso estaba oficialmente asustado. Al día siguiente le confesó a su esposa lo que había visto y la procedencia de aquel espejo. La esposa, sin decir nada, tomó el espejo y se lo llevó de la casa. Inmediatamente la energía de la casa cambió. Fue como abrir una ventana en un cuarto oscuro.
Cuando su esposa regresó, le dio el regaño de la vida. Tú no sabes que los espejos son portales. Los espejos absorben energía. ¿Cómo vas a traer un espejo y de una funeraria a la casa? Alonso no creía en cosas paranormales ni nada de eso. Para él, una funeraria era solo un lugar donde se velan difuntos y punto. Alonso nunca le preguntó a su esposa qué hizo con el espejo, pero después que aquel espejo salió de la casa, se vio un cambio drástico, un cambio para mejor. Desde tiempos inmemoriales, los espejos han sido objeto de leyendas y fuente de sucesos paranormales. Siempre se ha dicho que los espejos son portales que le permiten transportarse a ciertas energías. De ahí la tradición que cuando se hace un funeral o alguien de la casa fallece, todos los espejos deben taparse hasta que se haga el entierro, para evitar que el alma quede en el espejo de la casa. También se dice que no se deben tener espejos en la habitación que reflejen los pies, pues drenan tu energía. Vi el velorio de mi madre antes de que ocurriera. Me llamo Alan y tengo 50 años y he trabajado en funerarias toda mi vida. La verdad, nunca he sido muy crédulo en lo paranormal, pues siempre trabajé con difuntos, como he dicho, y solo he tenido alguna que otra experiencia extraña. Una noche había poco trabajo, pero estábamos de guardia un compañero y yo. Recuerdo que en aquella funeraria siempre habíamos dos en las noches. Mientras mi compañero preparaba la carroza fúnebre, yo fui a descansar un rato. Yo tenía un pequeño colchón que tiraba en el suelo y dormía allí. Esa noche comencé a tener un extraño sueño. Era ese mismo día, pero más tarde. En el sueño yo me veía acostado y dormido, y de pronto mi compañero entraba a la habitación y me despertaba. Cuando me levanté vi que claramente llegaba mi hermana con mi esposa y mis hijos, y el resto de mi familia. Ellos venían detrás de una carroza fúnebre que no era la de mi funeraria. Sorprendidos al verlos llorando, preguntaba qué pasaba. Corrí al encuentro de mi familia preocupado, pero nadie me respondía. Solo me percaté de un pequeño detalle. Mi madre no venía como parte del cortejo fúnebre. Comencé a preguntar insistentemente qué pasaba, pero nadie me respondía. Así que corrí a la puerta trasera de la carroza fúnebre y allí, cuando abrí la puerta, encontré el cuerpo de mi madre. Recuerdo que la bañé, la preparé y la puse en su ataúd. Todo bien bonito, como se lo merecía. En ese momento, mi compañero entró a la habitación y me despertó. En su semblante pude ver que algo malo estaba pasando. Le pregunté si era mi mamá, y con gran tristeza me lo confirmó. Me dijo que habían acabado de llamar de la casa. Él me dijo que si quería que fuera para mi casa, pero le dije que no, que esperaría allí, que yo mismo la prepararía. Fui al cuarto de embalsamamiento y lo preparé todo. Pero aquel sueño no paraba de repetirse en mi cabeza. Salí del lugar donde estaba y allí me paré fuera de la funeraria a esperar que llegara el carro fúnebre. Y tal y como lo soñé, era el mismo carro que había soñado. Resulta que mi madre había pagado por adelantado los servicios de otra funeraria y mi sobrina, sin saber que yo me encargaría de todo, llamó a la otra funeraria. La otra funeraria había ido a recoger el cuerpo, pero cuando llegaron, mi hermana insistió de que la llevaran a donde yo trabajaba. Volví a hacer exactamente lo mismo que había experimentado en el sueño. Preparé el cuerpo de mi madre y lo puse en el ataúd. Puede ser que sea una casualidad, pero fueron cosas muy exactas. La carroza fúnebre en la que la traían, el ataúd que escogió mi hermana, yo lo soñé todo antes de vivirlo. Mi esposa asegura que esa fue mi madre preparándome para lo que venía, pues ese siempre fue mi mayor miedo, tener que preparar el cuerpo de mi madre. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado No le contestes a un difunto ni juegues en la funeraria. Las funerarias son lugares especiales, no solo porque es un lugar donde los familiares y amigos tienen la oportunidad de acompañar al cuerpo de su ser querido en la última transición, pero también por la carga energética que tiene. Soy fiel creyente que somos energía y cuando sufrimos algún tipo de evento traumático irradiamos esa energía que se impregna en los lugares. Yo trabajé en una funeraria por un corto tiempo, pero me sucedieron cosas que ni siquiera sé cómo explicar y que finalmente me hicieron dejar aquel trabajo y nunca regresar a aquel lugar.
Nunca he sido una persona que se asusta fácil. Me gusta pensar que soy una persona racional, que siempre busca una explicación lógica a las cosas. Recuerdo que en la primera semana que comencé a trabajar, estaba limpiando el cuarto de embalsamamiento, cuando sentí que me llamaron: «José», y respondí: «Sí, diga», pero no respondieron más. Salí del cuarto y miré por el pasillo, pero no había nadie. Así que regresé a lo mío, pues pensé que seguramente me lo había imaginado. Tiempo después me volvieron a llamar: «José, ven». Esta vez se oía como más lejos. Salí otra vez y fui a la recepción. Le pregunté a los choferes, pero me aseguraron de que nadie me había llamado. En ese momento entró el embalsamador, que era un hombre mayor, un hombre muy serio, al que yo respetaba mucho. Le comenté lo que me había pasado, que me habían llamado un par de veces, pero no había nadie. El embalsamador me dijo que era normal, que no me preocupara, que habían difuntos que todavía no sabían que habían fallecido, especialmente los que morían de forma trágica o sorpresiva, como el caso de ese de allí, y me señalaba con la mano a una de las camillas. El embalsamador me comentó que el cuerpo que había preparado era el de un chico de 15 años, que se había llevado la moto de su hermano porque estaba aprendiendo a escondidas, porque sus padres no querían que saliera, no querían que aprendiera a manejar moto. El chico logró llevarse la moto y salió a dar una vuelta. El chico conducía a 100 kilómetros por hora cuando perdió el control de la moto y se estrelló contra un camión. Esa alma probablemente todavía está confundida y no sabe que falleció. Si le respondes o hablas con el espíritu, él te seguirá. Mejor ignóralos, pues así se darán cuenta que ya no existen en este plano. Después que me dijo aquello, me quedé un poco incómodo, pero igual seguí trabajando. Estaba preparando todo el instrumental para el próximo embalsamamiento. Y otra vez, la misma voz: «José, ayúdame». Pero esta vez me di cuenta de algo curioso. La voz no venía del exterior. La voz venía como dentro de mí. Es como si hubiese estado dentro de mi cabeza. Era como una voz interior. No sé cómo explicarlo. Y sé que el embalsamador me dijo que no respondiera, pero respondí. Creo que fue mi peor error. Y aunque mi respuesta fue decirle que descansara en paz, que ya no pertenecía a este mundo, no sé si mi respuesta formó algún tipo de vínculo o de conexión, pero aquella voz me acompañó por casi un mes, pidiendo ayuda. Sinceramente, ya estaba empezando a preocuparme. Incluso fui al psiquiatra, temiendo de que fuera una enfermedad mental. Pero el psiquiatra aseguró de que todo estaba perfectamente bien. Por un tiempo las cosas comenzaron a mejorar. Ya no escuchaba aquella voz, o por lo menos no con tanta intensidad. Con nosotros trabajaba una señora, Luisa, una señora mayor, pero muy querida por nosotros. La señora siempre nos hacía bromas. Ella era la que se encargaba de limpiar las capillas y la parte de la funeraria a la que tenía acceso el público. Todos la queríamos mucho, porque era súper cariñosa y muy bromista. Ella siempre estaba buscando cómo hacernos reír. Incluso un día metió a uno de los chicos en un problema grande con la novia. Llamó a la novia preguntando por nuestro compañero, diciendo que no había ido a trabajar, y él estaba allí con nosotros. Antes de colgar, la señora le preguntó si ella era la rubia que venía todos los turnos a traerle comida al muchacho. Luisa sabía perfectamente bien que la chica era de cabellos negros, no era rubia. Minutos después, se apareció la novia de nuestro compañero hecha una furia. Allí pidió explicaciones y tuvo una de las más grandes discusiones con el chico. Nosotros le explicamos que aquello había sido una broma de Luisa. Finalmente la chica se calmó un poco y se fue, pero aquello le costó varios dolores de cabeza a nuestro compañero. Así que una tarde decidimos que debíamos hacerle algo a Luisa para que aprendiera la lección. Nosotros sabíamos que ella siempre entraba a las capillas antes de que comenzaran los funerales. Ella iba y revisaba de que todo estuviera en orden. Organizaba las flores y sobre todo tenía como costumbre hacer una oración por el difunto. Así que tuvimos la idea de prepararlo todo como si fuese a ver un funeral, y uno de nosotros se metería dentro del ataúd. Cuando ella se acercara, la asustaríamos. Preparamos todo antes de que Luisa llegara a trabajar aquel día. Pero a la hora de seleccionar quién sería el presunto cuerpo, nadie quería. Así que lo echamos a suertes.
y el elegido, desafortunadamente, fui yo. Nos avisaron de la recepción que ya Luisa venía entrando y yo me metí al ataúd. Ella llegó saludando a todos como de costumbre y los otros le dijeron que pronto iba a comenzar un funeral, que era una emergencia y que el chico que estaba en el ataúd había tenido una muerte muy trágica, que el chico estaba desfigurado, que el velorio sería con el ataúd cerrado, pues de verdad, en las condiciones que estaba el cuerpo, no debería verse. Nosotros sabíamos perfectamente que aquel comentario encendería la chispa de la curiosidad en Luisa, y todos se fueron. Yo estaba dentro del ataúd, y de pronto comencé a sentirme un poco incómodo. Escuché claramente cómo la puerta de la capilla se abrió, y pensé que era Luisa, que ya estaba de vuelta. Pero en ese momento sentí cómo me sujetaban la cabeza con fuerza a la almohada del ataúd. Sentí otras manos que me sujetaban por los hombros y por los pies. No me podía mover. Entré en pánico. Trataba de gritar, pero la voz no me salía. Y en medio de aquel desespero, otra vez, aquella voz del chico. José, ayúdame, ayúdame, José. En ese momento entró Luisa, y al escuchar los ruidos dentro del ataúd, salió corriendo y pidiendo ayuda. Los chicos vinieron y abrieron el ataúd, y allí me encontraron inconsciente. Desperté un rato después y conté lo que me había sucedido. Todos decían que me había quedado dormido y que aquello solo había sido una pesadilla. Yo sé lo que viví, y aquello pesadilla no fue. Aquel fue mi último día en aquella funeraria. Algo en mí cambió ese día. Aquello fue como una señal, como un presentimiento. Yo sabía que si me quedaba allí, algo me pasaría. Y la tercera historia del día de hoy la hemos titulado La estudiante de medicina. Esta historia nos la ha mandado un viejo amigo del canal. Esto ocurrió en la funeraria de su familia. Contaba que en la funeraria estaban cortos de embalsamadores. Pusieron varios anuncios, pero no aparecía nadie. Esa tarde habían traído varios cuerpos, y el que haría el turno de la noche sería el hermano mayor. Aunque otros familiares ofrecieron ayuda, el chico insistió que él podía solo. Se fueron todos a casa y él comenzó a trabajar. Como a las 7 de la noche, trajeron un cuerpo nuevo. El chico lo recibió y le pidió a los que lo traían que por favor lo ayudaran a llevarlo hasta la cámara refrigerada. En lo que el chico le explicaba a los camilleros a dónde ir, apareció una chica. Una chica entró y saludó. La joven estaba muy bien vestida y preguntó por la persona a cargo. El chico se presentó y le dijo que la funeraria pertenecía a su familia y que él estaría a cargo aquella noche. De hecho, él era el único que estaba. La chica le dijo que estaba allí para ayudarlo, que era estudiante de medicina y que estaba interesada en aquel tipo de trabajo. El chico asumió que ella había venido por alguno de los anuncios, aunque verdaderamente le pareció un poco inusual que alguien estuviera buscando trabajo a aquellas horas. El chico esperó a que se fueran los otros y la invitó a pasar. Entraron al cuarto de embalsamamiento y allí estuvieron hablando. Él le preguntó si tenía algún tipo de experiencia. Le dijo que no, pero que le gustaría mirar cómo era el procedimiento. Allí conversaron un poco. La chica le dijo a cuál escuela de medicina iba, que aquel trabajo le parecía muy interesante. El chico siguió trabajando, y aunque le hacía algún comentario de vez en cuando, por un momento se olvidó de la chica. Ya había terminado con aquel cuerpo en el que estaba trabajando y lo fue a llevar a la cámara refrigerada. Cuando regresó al cuarto de embalsamamiento, se dio cuenta que la chica ya no estaba. Buscó por todos lados, pero no la encontró. Pensó que tal vez se había asustado o que aquello no le había gustado y que había decidido irse sin despedirse. Pero después siguió pensando y no le encontraba una explicación lógica. ¿Cómo pudo irse si todas las puertas estaban cerradas y las alarmas estaban activadas? Si hubiese abierto alguna de las puertas, la alarma hubiese sonado. El chico decidió regresar al trabajo, pues tenía bastante que hacer y no quiso hacerle más caso a aquello. Seguramente la chica se había ido y él se había olvidado de poner la alarma al estar hablando con aquellas personas que trajeron el cuerpo. Seguramente había una explicación lógica para todo aquello. El chico regresó al trabajo y preparó otros 2 cuerpos. Ya casi iba a amanecer y decidió comenzar a preparar el último que había llegado. Revisó los documentos y el cuerpo pertenecía a una chica, a un estudiante de medicina.
La causa de muerte había sido traumatismo craneal y múltiples fracturas. Había sido atropellada por un automóvil. Le pareció curioso que la chica que había estado allí más temprano también era estudiante de medicina. Tal vez la chica había visto el cuerpo y la conocía, y tal vez por eso se fue. ¿Quién sabe? Pero su verdadera sorpresa fue cuando abrió la bolsa de plástico negra que contenía el cuerpo. Ahí estaba la chica que había visto horas antes, con la cara un poco ensangrentada por las heridas, pero sin lugar a dudas, era ella. Vestía scrubs, que tenía el logo y el nombre de la escuela de medicina. Era la misma escuela que había dicho la chica. La verdad, le tomó un tiempo recuperarse de aquello. Aquello no era posible. Primero aparecía una chica de la nada, y con la misma se había esfumado. Y lo que más le extrañó es que aquel suceso no le produjo miedo. Tal vez la chica había ido a ver cómo trataban a los difuntos, cómo tratarían a su cuerpo tal vez. Puede ser que como vio que el embalsamador era profesional y trataba los cuerpos con muchísimo respeto, se fue tranquila. Y la última historia del día de hoy la hemos titulado El secuestro del cadáver. Diego trabajaba en una funeraria en Juárez. En aquella zona había una alta actividad delictiva y la funeraria en la que trabajaba hacía sus cosas extrañas. Venían autos lujosos en medio de la noche cargando bolsas de plástico y después siempre le pedían a todos los trabajadores que se fueran a sus casas. Solo se quedaba el dueño con uno de los operadores de los hornos crematorios, que era el hombre de confianza del dueño. Se especulaba que aquello era una operación para hacer desaparecer a los cadáveres. Aquello ponía a Diego un poco incómodo, pues nunca le habían gustado las cosas mal hechas. Siempre había pensado que si uno se envuelve en actividades de ese tipo, ocurren cosas malas. En la funeraria se hablaba que se aparecía una chica de unos 20 años, que había sido asesinada por alguien relacionado al mundo de las drogas. Lo interesante fue que ninguno de los que trabajaban en aquel lugar recuerdan haber preparado aquel cuerpo, ni haberle preparado un velorio. Decían los más viejos que estas personas la habían matado y habían pagado para hacer desaparecer el cuerpo. La chica se presentaba con un vestido de gala blanco, manchado de sangre, y se podían ver claramente las marcas de los balazos. Debo confesar que nunca la vi, decía Diego. Y el día que me contaba esta historia me decía, mi historia de terror fue más de la vida real que paranormal. Una tarde estaba en la funeraria trabajando cuando llegaron unos tipos en una troca negra. Preguntaron por el dueño y yo les indiqué la oficina. El dueño salió y me hizo señas para que saliera de la funeraria, y así hice. Como 5 minutos después, el dueño me llamaba para que regresara. Necesitaba ayuda para bajar un cuerpo. Sobre la camioneta había un chico de unos 20 años, pero excesivamente obeso. Aquel chico debería pesar unas 500 libras. No sé por qué no sospeché que aquello era algo turbio, hasta que uno de los tipos de la camioneta empezó a insultar el cuerpo, llamándolo de puerco, apestoso, gordo y otros improperios. La verdad, una de las reglas más importantes en aquella funeraria siempre fue tratar a los cuerpos con respeto y dignidad. Tal vez por eso me chocó aquella escena. Finalmente logramos traer el cuerpo del chico a la cámara refrigerada, y allí lo dejamos. Le pregunté al dueño si debía comenzar a prepararlo, y me dijo que no, que aquel cuerpo solo se almacenaría allí. No dije nada más y me fui. Pasaron los días y el cuerpo seguía allí. Una tarde, mientras miraba las noticias, comenzaron a hablar de la desaparición de un chico. Era el hijo de un jefe de un cartel. La madre salió desesperada, pidiendo ayuda por encontrar a su hijo, que el chico tenía una condición médica y que necesitaba tomar sus medicamentos. Si no, aquello le costaría la vida. La madre insistía que el chico no tenía nada que ver con los asuntos de su padre, que él era un chico enfermo y no participaba en los negocios de su padre, que incluso hacía años que no lo veía. Yo estaba por apagar la televisión, porque ese tipo de cosas me afectan mucho. Pero en ese momento, la señora mostró una foto de su hijo. Me quedé paralizado. Era el chico grande que había ayudado a bajar de la camioneta. Tomé una foto con mi celular
y fui al cuarto frío, donde lo tenían. Efectivamente, cuando comparé la foto con el cadáver, era el mismo chico. En ese instante, entró el director de la funeraria, visiblemente alterado y discutiendo con alguien en el teléfono. Yo disimulé y hice ver como que estaba trabajando en otro cuerpo. El hombre me miró y cortó la llamada. Y con un tono amenazante me dijo: recuerda que calladito te ves más bonito. Tú no tienes idea de quiénes son esta gente. Y salió como un relámpago de la habitación. Aquello me dio mala espina. Traté de olvidarme de todo aquello, pero cada vez que estaba solo, a la hora de dormir o comer, me venía a la mente la imagen de aquella pobre señora llorando por su hijo. Yo no podía más. Cada vez que entraba a trabajar era como si estuviese escondiendo el cadáver de la señora. Así que una tarde, cuando salí de trabajar, lo primero que hice fue buscar un teléfono público y dar parte a las autoridades de lo que estaba pasando. Pero por algún motivo no pasó nada. Y al día siguiente, cuando fui a trabajar, me encontré con la mirada inquisidora del director. Chamaco, cierra el hocico, por tu bien y el de tu familia. Me hice el desentendido y le dije que no sabía nada. Le aseguré que seguro aquello era un error, pues le dije que no había dicho nada a nadie. La verdad, tomé todo aquello como una advertencia y dejé las cosas así. Solo terminaría ese turno y presentaría la renuncia. 2 horas después, la funeraria estaba llena de policías. Encontraron al director y al operador de los hornos desmembrando el cuerpo del chico para cremarlo. La escena era horrorosa. En el momento que esposaron al director y se lo llevaban, me miró con los ojos llenos de odio. Y cuando pasó frente a mí, me dijo: cuídate. La policía nos interrogó a mí y a todos los que estábamos allí, pero salimos librados de aquello. Después de aquella situación, me mudé a otro estado, y tiempo después supe que incendiaron la funeraria. Algunos de mis compañeros salieron heridos, pero por suerte ya yo estaba bien lejos de todo aquello. Y esto es todo por hoy. Espero que estas historias te hayan gustado. Si lo hizo, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Recuerda también activar el icono de la campana para que recibas notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video.